Hola, buenos días, Himanada, Alipunya, en mi caso por lo menos, y espero que estén muy bien, sea lo que sea que estén haciendo ahorita mientras están escuchándome, y bienvenidos pues a la segunda clase en esta modalidad para las prácticas psicofísicas 3. Me encanta dar esta clase porque me permite como filosofar un montón y en ese sentido es súper lo contrario, de cierta forma, de lo que hacíamos en prácticas artísticas. Y justo de esa diferencia va, de cierta forma, el inicio de la clase de hoy. Em, Como se habrán dado cuenta, viendo en el ABA, ¿no? Espero que estén viendo sus ABAs y de ahí sacando toda la información y viendo estas clases también, em, que las hago con mucho cariño. Em, el tema de esta semana se trata sobre el disciplinamiento del cuerpo. Entonces, de cierta forma, vamos a hablar casi que de el otro lado de la moneda de lo que empezamos a hablar la semana anterior. Mientras la semana anterior estábamos hablando de las subjetividades y el disciplinamiento tal vez de las subjetividades, ¿no es cierto? A través de de qué es lo que podemos como eh, ser o con lo que nos podemos identificar y con lo que nuestros deseos se identifican y son. La subjetividad es como algo bien personal, ¿no? Bien individual. Y a comparación de eso, eh, vamos a hablar de cierta forma de algo mucho más material, mucho más de este mundo, ¿no? De este mundo verificable de las leyes y los sentidos, las leyes de la naturaleza, ¿no? Em, pero que se complementa, es parte de la subjetividad, sin el cual no existe subjetividad. Esta semana vamos a hablar del disciplinamiento del cuerpo y cómo este disciplinamiento del cuerpo igualmente construye mundo, tanto como en la semana anterior hablábamos de cómo el disciplinamiento de las subjetividades también construye mundo. Entonces, vamos a seguir analizando además el tema a partir del mismo autor de la semana anterior, con el que vamos a analizar prácticamente toda esta primera mitad, que es de Michel Foucault. Y si en la semana anterior estábamos analizando esto de las tecnologías del yo, en esta semana nos vamos a adentrar más en el análisis ya de lo que vendría a ser su idea del vigilar y castigar y de las tecnologías de la disciplina, que se balancean de cierta forma, ¿no? Entre las tecnologías del yo y las de la disciplina, ¿no? Se complementan, como mente sana en cuerpo sano, de cierta forma era el lema, ¿no es cierto? Desde el mundo griego. Entonces, eh, em, obviamente cuando estamos pensando en disciplina, ahorita yo quiero que todos pensemos justamente en cuáles son estas disciplinas a las que estamos sujetos, ¿no? ¿Cuáles son estas disciplinas diarias a las que nosotros mismos nos normamos y que nosotros mismos seguimos? Am, em, Disciplinas que tienen que ver tanto con la alimentación, disciplinas que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, disciplinas que tienen que ver con los consumos culturales, con el aprendizaje, ¿no? El progreso personal y familiar. em, y cómo estas disciplinas están desarrollando no solo nuestras capacidades, nuestras aptitudes individuales, sino que también nos permiten, em, de cierta forma, armonizarnos mejor con la sociedad, ¿no es cierto? Es como que no solamente hacemos ejercicio para estar fit, para estar en forma, digamos, ¿no? Sino que también hacemos ejercicio de cierta forma porque también queremos estar sanos,
¿no? Estar sanos. ¿Qué implica esto de estar sanos, ¿no? De, de pronto justo de no usar el sistema de salud, de no tener que ir al médico, etcétera, ¿no? Entonces hay como un balance ahí de tanto de mejorar las capacidades como de sujetarse a un tipo de dominación, sujetarse a un tipo de orden, ¿no? Orden social. Am, Hay esta tensión, digamos, ¿no? Entre el orden social y y la mejora individual de las aptitudes. Pero esto va mucho más allá solamente de los individuos. Em, Esto viene más, ya tiene una genealogía, digamos, ¿no? En términos de Foucault mismo, tiene una genealogía. ¿Qué significa que tiene una genealogía? Que tiene toda una historia, que tiene unos ancestros, ¿no? Esta idea justo de la disciplina em, dentro de este sistema. Am, Pensemos en la disciplina a la que tenemos que sujetarnos para mejorar, por ejemplo, nuestro civismo. ¿Qué significa eso? Mejorar nuestro civismo, ser mejores ciudadanos. Em, Tenemos que cumplir ciertas normas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las normas que tiene que cumplir un buen ciudadano? Em, entonces, los ciudadanos, el buen ciudadano, no solamente es alguien que desea ser un buen ciudadano, identificarse como un buen ciudadano, no es una identidad, es más bien una disciplina con la que nos forman a todos los ciudadanos, a toda la población de ciudadanos, para que todos, de cierta forma, mejoremos como ciudadanos, al mismo tiempo que somos dominados por el poder. Mientras mejores ciudadanos somos, de cierta forma, más dominados estamos. ¿Estoy incentivando la rebeldía? Por supuesto. Esta idea de que, de que a través de la disciplina un poder nos puede mejorar en función de lo que el poder necesita de nosotros, justamente empieza en la modernidad, en los inicios de la modernidad, hace como 400, 500 años, en los que inicia también la colonia, fíjense, y inicia el capitalismo también como sistema, separándose del mercantilismo. Todo va junto, ¿no? Todo es como un trenzado de, de, de ideas que hicieron posible mundos para poblaciones enteras. Entonces, esta idea empieza en realidad con los inicios de la racionalidad. Em, Pienso, luego existo, decía Descartes. Y, y solamente los que piensan existen. Entonces, para Descartes, los que piensan tienen el poder am, de disciplinar a los que deciden no pensar. Y de cierta forma así es como se ha manejado la sociedad por los últimos 500 años, ¿no? Es eso la esencia de la modernidad, justamente. Em, Separar a los humanos, ¿no? Entre los que van a dominar y que son los que piensan, y por otro lado, los dominados que son considerados más bien como máquinas. Humanos, pero máquinas, cuerpos máquinas. Cuerpos máquinas que sirven para producir y para consumir y que tienen que hacerlo disciplinadamente y cada vez mejor. Producir cada vez mejor y consumir cada vez mejor. Nos dan pensando, de cierta forma, ¿no? Eso pasó en la pandemia, ¿no? O sea, simplemente nos encerraron mientras unas cuantas mentes ahí planificaban nuestras vidas, mientras nosotros teníamos que como maquinitas, o sea, vivir en nuestros departamentos, en nuestras casas. Todos lo vivimos eso, ¿no? O sea, ese tratamiento que nos dieron como que fuéramos máquinas, solo nos dijeron, bueno, para mañana están encerrados. Sálvese quien pueda. Y
Y todos como maquinitas salimos a comprar papel higiénico y comida y funcionamos, ve, y como maquinitas nos encerramos, cumplimos todas las normas que nos impusieron. Fíjense, ¿no? O sea, como cumplimos como relojitos. Entonces, tal vez esta idea ya se ha incorporado a tal punto en nuestras subjetividades que no lo asumimos ni siquiera como raro. Em, Somos relojitos funcionando en la sociedad, ¿no? Somos relojitos con horarios, teniendo citas por acá, que compromisos por acá. Yo por lo menos estoy hablando de mi vida, ¿no? Y trabajo y horarios que cumplir y poner el dedo para las máquinas que ya nos ven, o sea, incluso nuestros datos biométricos, ¿no? Para mandarles ya por internet a mis jefes, imagínense, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, cada vez más esta idea se ha incorporado en nuestras subjetividades de que somos máquinas y somos tratados como máquinas. Máquinas, máquinas animales, animales máquinas. Descartes ya desde ese entonces ya hablaba como de las máquinas semovientes, ¿no? Y esto es algo que todavía la ley incorpora en la forma de estos bienes inmuebles que tienen la forma de animales, por ejemplo, animales de trabajo, ¿no? Animales como el buey, jalando el arado, ¿no? Somos, de cierta forma, somos así para el sistema, ¿no? Solo unos cuerpos que necesitan alimentarse. Y pensemos en nuestros perritos, en, en nuestros animales de producción, en nuestras gallinitas, por ejemplo, ¿no? O sea, somos máquinas como las gallinitas. Las gallinitas básicamente las tratamos como máquinas, máquinas vivas, a las que les alimentamos y esperamos que nos den su huevito diario. ¿No es cierto? Eso es como la función de esta máquina gallina. Igualito nos tratamos a nosotros mismos. Máquinas de producción. Que se levantan a las 5 de la mañana, a las 7 ya está en el trabajo, hasta las 5 que ya sale. Obviamente son estos 2 horas de infierno de transportarnos. Y regresamos en otras 2 horas. Llegamos, cocinamos, o sea, es como ya somos máquinas, ¿no? Y tenemos los horarios de desayuno, almuerzo, merienda, las 8 horas de dormir, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso, los fines de semana sagrados. O sea, somos máquinas incluso normadas por leyes y normas que ni siquiera nosotros decidimos, ¿no? Todas estas leyes y normas que nosotros no decidimos, pero que sin embargo nos dominan. eh, Es una política de coerciones. El poder diseña su política, su régimen de coerciones. Cada régimen tiene distintos tipos de coerciones, ¿no? Entonces será distinto un régimen socialista que uno capitalista, un liberal, por ejemplo, ¿no? Am, a un autoritario. Serán súper distintos en cuanto a su régimen de coerciones. Pero estos regímenes, estas políticas de coerciones, pero estos regímenes, estas políticas de coerciones, em, están basados justamente ya no en prohibir acciones, de esto hablábamos ya la semana anterior incluso, ¿no? Ya no están basados en la prohibición de acciones, sino más bien en la redacción de normas que tenemos los ciudadanos, las personas, que simplemente ejecutar por obligación. ¿M? Entonces, no es que nos prohíben cosas del poder, también nos prohíben, ¿no? La ley nos prohíbe cosas, la ley nos prohíbe un montón de cosas, pero hay un montón de otro tipo de regímenes, ¿no? Otro tipo de políticas que son solo normas sociales que nosotros tenemos que ejecutar. Entonces, es como el semáforo, ¿no? O sea, la ley nos prohíbe pasarnos en rojo. Pero la norma en realidad lo que dice es que tenemos que pasar en verde y que en amarillo no tenemos que pasar, sino que más bien tienes que bajar la velocidad. Entonces, em, la ley lo que dice es que si te pasas en rojo, se te bajan tantos puntos, etcétera. Te pueden quitar el carro. Entonces, eso es lo que dice la ley, ¿no? O sea, ¿cómo se castiga esto?
Pero en cambio la norma lo que dice es lo que se tiene que hacer. ¿Sí cachan la diferencia? Y es como distinto, o sea, vigilar que se cumpla la norma a castigar que se infrinja la ley. Son dos políticas distintas, dos regímenes distintos, que obviamente tiene que administrar el poder. Pero el poder en esencia lo que tiene es que tratar de que los ciudadanos cumplamos con la norma para no tener que castigar a los delincuentes que infringen con la ley, ¿no? Es como un ganar-ganar, una administración de la población en la que el Estado obviamente no va a gastar tanta plata en... ese es el problema en el que estamos ahorita, por ejemplo, ¿no? Con la delincuencia. O sea, si todos somos delincuentes, no hay cárcel para tanta gente. Entonces, am, estas políticas de coerciones pues siempre van a funcionar así, ¿no? Más bien incentivando que cumplamos con la norma, incluso a través de amenazarnos con hacernos cumplir con la ley, a través del castigo, ¿no? El castigo, la cárcel. Entonces, obviamente, desde el inicio de la modernidad, la cárcel fue una de las primeras instituciones em, importantes, justamente en tratar de modelar estos cuerpos que tal vez eran súper indisciplinados, ¿no? Y pensemos, o sea, em, que en las primeras migraciones de las ciudades, ¿no? En 2 semanas vamos a hablar más a profundidad justo de este tema, aquí en Quito específicamente. Pero pensemos en las primeras migraciones de las ciudades, ¿no? De los campesinos. Pensemos, por ejemplo, mis abuelos, o sea, mis abuelos vinieron a Quito desde Pelileo y desde la zona de Ambato a raíz del terremoto que hubo en 1940 y pico. Entonces, hubo toda una población que migró, ¿no? O sea, del campo a la ciudad en ese entonces. Entonces vino como a vivir en las casas antiguas que había en el centro histórico, sobre todo en la zona de San Roque y del Tejar. Y ahí había unas casonas inmensas en las que familias enteras vivían en cuartos y compartían un baño entre toda la casa. Y estos cuartos estaban organizados alrededor de patios en los que se lavaba la ropa o se lavaba la ropa en la quebrada. Entonces fíjense cómo, o sea, empezó a haber como todo un hacinamiento al inicio de la modernidad, ¿no es cierto? Con todos estos migrantes que llegaron a la ciudad encontrando y buscando trabajo, ¿no? En las nuevas industrias. Por ejemplo, mi abuela entró a trabajar en una, en una fábrica aquí en Quito, una fábrica de textiles. Entonces, fíjense cómo migró por el terremoto viniendo del campo, llega a la ciudad, empieza a trabajar en la fábrica, que es otro lugar de hacinamiento, ¿no? Entonces, de cierta forma, y era una de miles, ¿no? Entonces había que poner orden, de cierta forma. O sea, el poder vio la necesidad, tal vez, como de poner orden. Orden y progreso, dicen, ¿no? Entonces, ahí es que surgen, ¿no? Como estas necesidades de disciplinar a estas poblaciones masivas, ¿no? Am, y ahí es que surge justo esta necesidad de incorporar en estos nuevos cuerpos, en estos cuerpos que acaban de llegar, a través de la disciplina, estas nuevas subjetividades de buen ciudadano, de buen trabajador, ¿no? Entonces, o sea, de que es puntual, de que cumple con su jornada laboral, de que no le responde a la autoridad, etcétera, ¿no? Que de cierta forma no, es algo que determina el vivir en la ciudad. En el campo uno es mucho más libre. En el campo uno, o sea, la autoridad es el clima a veces, es la naturaleza, ¿no? Pero aquí en la ciudad, en cambio, o sea, tenemos que cumplir con un montón de normas para poder convivir entre un montón de gente que vivimos tan cerca y juntos, amontonados, hacinados. Entonces hay normas, por ejemplo, o sea, de ruido, de, de horarios, ¿no? Hay un montón de normas que tenemos para poder convivir juntos. Cada vez más normas, de hecho. Ahorita quieren normar incluso la forma en que tratamos a nuestros perros, a nuestros gatos. Entonces cada vez se va normando
nuestra vida a más profundidad, haciendo que nosotros seamos cada vez más máquinas que cumplimos normas, de cierta forma, ¿no? Ya solo máquinas cumpliendo normas. Am, Todo esto obviamente es un proceso larguísimo, ¿no? Que ha tenido una genealogía desde este Descartes que fue en 1600 y pico hasta, hasta actualmente, ¿no? En lo que estamos viviendo. Entonces son como 400 años de desarrollo de estos disciplinamientos de los cuerpos. Am, pero se ha perfeccionado de tal forma, ¿no? Se ha perfeccionado. Ahorita está el poder filito, o sea, la pandemia probó que el poder está filito en controlarnos como cuerpos. Si nos dicen enciérrense mañana porque hay una pandemia, nadie sale al otro día. Es increíble. Ni con el perro. Am, entonces, esta genealogía ha determinado que ya hay como lo que Foucault llama, me gustan mucho los términos que usa Foucault. Por eso también tal vez es tan conocido y tan querido Foucault, tan citado, porque es muy hábil con los conceptos y con las palabras para construir estas categorías tan contundentes, se podría decir, ¿no? Entonces, este proceso, esta política, este régimen, Foucault lo llamó una anatomía política del cuerpo, porque el poder se dedica primero a vigilar los cuerpos, ¿no? Examinarlos, evaluarlos, para saber de qué pata cogíamos y adiestrarnos, ¿no? En eso que nos hace falta para ser mejores. Una vez que nos han adiestrado, nos han entrenado, o sea, pensemos que somos perritos, o sea, para el poder. Nos han adiestrado, entonces ahí sí nos utilizan, ¿no? Nos utilizan todo lo que pueden, igual nos hacen mejorar a lo largo de este proceso de utilización, ¿no? Y luego cuando ya, si algo hacemos mal a lo largo de todo este proceso, castigo. Y esa es como la forma en la que ha ido manejando, en la que se maneja esta anatomía política, ¿no? ¿Y por qué les llama Foucault anatomía política? Porque si ven en el video que está también en el material, todo este pensamiento surge con Descartes primerito, ¿no? O sea, justamente, pero a través justo de esta separación que hace la modernidad entre el alma y el cuerpo, entre la subjetividad y el cuerpo. Antes no estaban separadas. Antes subjetividad y cuerpo eran una sola. El alma y cuerpo eran una sola para el Renacimiento, para los hombres de la Edad Media, para los griegos, para mente sana en cuerpo sano, decían los romanos. Es una sola cosa, un sistema de una sola cosa. Pero la modernidad, para poder dominarnos, lo separa. La mente del cuerpo. Y em, la mente quedó como en lo abstracto, como el alma quedó en lo inmaterial, en lo abstracto, en lo irracional. Y en cambio el cuerpo quedó en la naturaleza, en los objetos, en las cosas. Y como tal, entonces por primera vez se hicieron autopsias, por ejemplo, y por primera vez se abrió el cuerpo humano para saber cómo funcionaba realmente, ¿no? Porque siendo ya una cosa, ya podía ser tratado como cosa, un cadáver, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, ahí es que se descubre, por ejemplo, ¿no? Y esto lo dice muy chévere todo ese video, como, o sea, se descubren los sistemas y así es como somos tratados como una máquina hasta ahora, ¿no? Entre sistemas y órganos y entradas y salidas. Entonces, esta observación del cuerpo físico es lo que se vigila. No es el cuerpo, porque recuerden que la subjetividad en realidad es invigilable de cierta forma. Yo puedo mantenerla en secreto, pero el cuerpo no. El cuerpo no lo puedo mantener en secreto. El cuerpo es una cosa visible que además puede ser estudiada fácilmente, ¿no?
Y ahí es que se desarrollan justo estas ciencias para estudiar el cuerpo y poder dominarlo mejor como cosa, como máquina, que es justamente la medicina, ¿no es cierto? La educación, la pedagogía para formar estos cuerpos y las leyes, el derecho para vigilar y castigar estos cuerpos. Entonces, son instituciones, cada cual toma un momento en esta anatomía política del cuerpo. Unas están para vigilar, otras están para adiestrar, otras instituciones están para utilizar y otras instituciones están para castigar. ¿Sí cachan? Instituciones para cada momento justo de la anatomía de nosotros como cuerpos máquinas en función del poder. Y yo apuesto que tenemos un montón de preguntas y espero que estén anotando esas preguntas, me las estén poniendo en el foro ya ahorita mismo. Porque todo esto, o sea, yo me muero de conversar con ustedes. Me muero de ganas de conversar de esto, de estar conversando de esto con ustedes, porque yo sé que de ustedes mismos saldría la experiencia sobre cómo somos vigilados, sobre cómo somos adiestrados, cómo nos sentimos adiestrados para que cumplamos con las normas y podamos ser utilizados por el poder. Yo podría hablarles de mi vida justamente en función de cómo esta anatomía política del cuerpo ha funcionado a través de mi cuerpo y mi subjetividad. Entonces, espero que nos estemos identificando, ¿no? Como con todas estas, esto que les estoy contando, ¿no? Porque todas nuestras subjetividades son construidas de esta forma, no solo la del profe Cristian. Somos todos los que estamos siendo construidos de esta forma. Ni yo no me salvo. Am, Aquí es súper importante, ¿no? O sea, como no es el poder, así como decir, yo qué sé, el presidente o mi papá o el obispo. No, no es el poder, así el profesor. O sea, no estamos hablando de ese poder. Estamos hablando de un poder que se expresa en procesos y en flujos, ¿no? En negociaciones, de cosas que se imponen y cosas que se dejan imponer o que son impuestas y de objetos y sujetos, ¿no? Que en relación. Entonces, estamos hablando en constantes relaciones de poder, en las que estamos todos inmiscuidos de una u otra forma. Yo puedo ser dominado por alguien, pero al mismo tiempo yo puedo estar dominando a alguien más, ¿no? No es que yo necesariamente soy siempre dominador o siempre dominado. Yo puedo ser ambas cosas al mismo tiempo, en distintas relaciones de poder que yo mantengo en la micropolítica del poder. Y hablábamos de la micropolítica la semana anterior también, ¿no? Como este lugar de la vida cotidiana. Y es en la vida cotidiana donde se expresan estas relaciones de poder en las que el poder está fluyendo y siendo negociado cada momento, ¿no? Obviamente, y ya para terminar con esto, ¿no? Foucault habla de estos, pues en la anatomía política del cuerpo, de estos cuatro momentos, ¿no es cierto? El vigilar, adiestrar, utilizar, castigar, y que hay instituciones para cada momento. Entonces, para vigilarnos, primerito, la modernidad se inventa la clínica, el hospital, para poder controlar de cierta forma nuestros cuerpos desde la gestación, incluso desde ¿no? La gestación, el nacimiento, el crecimiento, la vejez. eh, es a través justamente de toda esta examinación constante a la que somos sujetos cada vez más desde el campo de la medicina y de la institución del hospital, que, que sabemos, por ejemplo, cuál es nuestra edad laboral, que se ha calculado cuándo tenemos que jubilarnos, que se ha calculado cuántos años tenemos que estar en la escuela, que se ha calculado, o sea, esta observación constante, ¿no? Del cuerpo humano a través del examen y de la examinación, ¿no? O sea, primero
Primero, o sea, esto no existía antes de la modernidad, ¿no? Esta institución a la que los ciudadanos pueden ir para, para ser examinados en su cuerpo constantemente y saber, o sea, si algo está mal, ¿no? Por ejemplo, ahorita con un examen de sangre, o sea, a uno le pueden ver si es que está el hígado bien, por el nivel de grasa en la sangre, el nivel del azúcar, el nivel de... O sea, es como que, fíjense, ¿no? O sea, y a través de eso, o sea, saben cómo me alimento, cuánto ejercicio hago, eh, luego me miden también el corazón, me miden también la respiración, o sea, el peso, ¿no? Entonces es un constante, por ejemplo, pesarnos constantemente para saber si es que estamos en el peso adecuado para nuestra altura. Y es como que hay todos estos datos que ya sabemos, ¿no? Y que incluso ahorita tenemos hasta los relojes que nos miden estos datos que pueden mandarle directamente a mi médico para que él esté al tanto, o sea, de lo que, hasta de lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y entonces es una examinación constante de mis datos, de mi ritmo cardíaco, de mi presión sanguínea. em, y, y de esa forma, o sea, justamente clasifica el sistema médico entre los cuerpos sanos y los cuerpos enfermos, ¿no? Los cuerpos sanos que pueden trabajar, que, que pueden producir, eh, que, pues, que se merecen estar en el mundo, ¿no? Y los cuerpos enfermos, en cambio, que hay que aislar y, y curarnos, sanar. Entonces ya se los clasifica y se los diferencia, ¿no? Entre estos dos tipos de cuerpos. Am, esta idea del examen, obviamente, hace que reemplace, o sea, la institución del hospital y el médico, que reemplacen a otras personas, otros oficios, otras subjetividades que había antes, como en la partera, por ejemplo, o sea, cada vez es más desplazada, justamente porque ella no basa su práctica en el examen, o el examen es distinto, no tan científico y objetivo, como por ejemplo yo que sé, la partera, o sea, le, le palpa, la partera le pasa el huevo tal vez, la partera no, le pasa el cuy, entonces am, todos esos métodos irracionales, no científicos, son cada vez más desterrados y con ellos también sus practicantes, ¿no? Y obviamente también el cura, ¿no? O sea, porque antes era el cura el que preguntaba a través de la confesión, así de que, y el que se enteraba, obviamente, de cómo era la vida sexual de la gente, cómo se alimentaban, si hacían ejercicio, qué era lo que pensaban, era el cura el que administraba todo eso. Entonces viene la ciencia, la medicina, con el médico a través del examen y físico a reemplazar a ese par de oficios, ¿no? Y los desplaza en el saber poder, en este poder para administrar, en esta generación de información que le da poder al poder para poder administrar, valga la redundancia triple, ¿no? Para poder administrar a las poblaciones. Obviamente luego de eso viene la escuela, ¿no? O sea, la escuela también se inventa justo hace como 300 años como institución para disciplinar desde chiquitos a los niños, ¿no? O sea, a qué horas nos tenemos que levantar, cómo tenemos que comer, todo esto de la higiene, o sea, de que tenemos que bañarnos, de que tenemos que estar con el cuerpo, el pelo cortado, las uñas cortas, o sea, todo un montón de normas para empezar a poder convivir en grupos, ¿no? ¿No es cierto? Y eso nos enseñan desde la escuela. El lenguaje, que cuando se guarda silencio, que el respeto a la autoridad, todo eso vamos aprendiendo justo desde la escuela, ¿no? Entonces, la escuela no es tanto, o sea, como para darnos estos conocimientos, así que pensamos que nos van a ayudar a emanciparnos en la vida. En realidad es lo contrario, o sea, la escuela es para entrenarnos como buenos ciudadanos, o sea, que vayamos al trabajo a tiempo, que cumplamos con nuestras obligaciones, que seamos obedientes con la autoridad, etcétera, ¿no? Que cumplamos con la norma. Eso es exactamente lo que logra la escuela y el colegio.
Y obviamente también como darnos estos saberes como para poder utilizarnos después ya en el mundo productivo, porque obviamente lo que necesita el capitalismo y el poder es que seamos productivos, ¿no? O sea, sea en cualquiera de las ramas del saber. Yo, por ejemplo, ahorita soy súper productivo, vean cómo estoy produciendo estos videos, así feliz. Me pagan por eso, ¿no? Pero lo hago o sea, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Lo hago porque me pagan, lo hago porque tengo esta urgencia de sobrevivir en este mundo y comer algo, pagarme un techo. O sea, ¿por qué lo hago? Porque necesito realmente transmitir estos conocimientos. Todos deberíamos estar preguntándonos eso justamente, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto porque realmente queremos? ¿O solo porque eso es lo que se espera de nosotros para poder sobrevivir en este mundo? Porque si no nos acostumbramos a las normas, o sea, en realidad el mundo es bien difícil, es súper duro. Es súper duro para el desempleado, para el vagabundo, para el mendigo. Es súper duro. Hay que comer, hay que tener una casa. Am, y todo eso, miren, lo aprendí en la escuela. Toda esta gran justificación que acabo de dar de por qué soy productivo. Lo aprendí en la escuela. Am, obviamente para utilizarnos entonces están instituciones como la fábrica, la industria, la oficina, ¿no? El instituto, el ejército, la policía. Entonces hay distintas instituciones en las que vamos a ser útiles, ¿no? Y por último, ya para, ahí sí ya terminar y dejar más bien todas las preguntas sueltas y lanzarme a revisar sus deberes. Por último, si rompemos con alguna de las normas, para eso ya está en cambio el derecho, la justicia y el castigo, ¿no? Nos pueden castigar desde cosas tan pequeñas, yo que sé, como multas o directo ya incautaciones o cárcel o castigos físicos, ¿no? Como en la justicia indígena, por ejemplo, ¿no? Que hay bastante más bien el castigo físico, el trabajo comunitario, pero son castigos, ¿no? O sea, porque hemos infringido la norma. De alguna manera, en este proceso de ser útiles y de adiestrarnos, dejarnos adiestrar y de ser vigilados constantemente, tal vez alguna vez rompemos con la norma, yo qué sé, me atrasé a la cita con el médico. Y bueno, pues el castigo es que tengo que hacer esto, tengo que hacer por acá, pagar la multa acá, y ahí sí, 6 meses más tarde, me dan otra cita en el hospital. Fíjense, ¿no? Entonces, o sea, a veces uno rompe la norma incluso sin querer, solo porque uno está, porque uno existe, ¿no? Porque de pronto, porque uno no es relojito, ¿no? Porque eso de que somos máquinas, así que siempre estoy puntual a las citas que tengo que estar, no es tal cual. No, o sea, no somos las máquinas que el poder quiere que seamos. Les invito entonces ahorita, me voy a sentar un rato a ver sus tareas y nada, pues ha sido un placer para mí levantar todas estas preguntas. Bueno, entonces vamos con sus tareas. Solo voy a comentar unas tres de las tareas por ahora. Em, em, Voy a empezar por la de Ronnie Chumbi. Y pues decir que primero está excelente, ¿no? Está excelente. Entendiste justo lo que estamos trabajando. Am, por un lado, o sea, te identificas justo, mira, como, o sea, describes, ¿no? O sea, todas las características que puedes, pueden describir tu identidad, ¿no? O sea, incluso que podría ser la información que también está hasta en la cédula de identidad. Am, Tienes 25 años, incluso, o sea, tienes descripción de cómo crees que eres conocido.
donde vives, te identificas como parte de qué cultura y la describes. em, y describes, o sea, cuáles son como las fiestas características y las costumbres características que más resaltan de la cultura con la que te identificas. Am, Desde muy pequeño además, ¿no? Entonces dejas muy en claro como, o sea, cuál es tu identidad. Y luego, si bien esto no era parte de lo que deberíamos escribir en nuestra tela, em, si incluyes partes de las experiencias que determinan el hecho, determinan la identidad con la que tú te identificas, que es la identidad Shuar. Entonces, a través de estas experiencias, como la fiesta de la chonta, o elaborar la chicha de yuca, la fiesta de la culebra, o tomar ayahuasca es una tremenda experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de esas experiencias, tú defines que son las experiencias que construyen una subjetividad de un joven Shuar. Y está muy bien. No era parte todavía o sea, no tenían que incluir las experiencias para este trabajo, pero sí tienen que pensar en las experiencias para el desafío estético. Entonces, chévere. O sea, están reflexionando bien. Esto espero que les sirva, justo como, eh, justo como, em, como un insumo, una metodología para poder trabajar el desafío estético también, ¿no? O sea, porque ya no van a trabajar, ya no se van a preguntar, o sea, ¿cómo me defino yo? ¿Cuál es mi identidad? Pero tienen que hacer justamente el mismo ejercicio con algún extraño, con alguien más, con otra persona. Entonces tienen que ver la manera, ¿no? O sea, de justamente poder em, em, levantar toda esa información como la que tienen sobre ustedes mismos. Vamos con la tarea de Elsa Chima. Elsa está chévere, incluso incluye una imagen. El Ronnie también, creo que no les mostré. O si se vio, pero incluía también una imagen. Está súper linda esa imagen con ese periquito. em, Junto al río. Y, y también Elsa también, súper chévere, ¿no? O sea, en el sentido de que igual que Ronnie, o sea, parte como de la información más básica, ¿no? Desde la edad. Y también nos cuenta ya como identidad, parte de ella es ser madre, ¿no? De estos 5 hijos varones, además. Entonces nos da toda esta información que nos permite como justo imaginarnos y a darnos una idea de cuál es su identidad, ¿no? Además, también se identifica como mujer Shuar, ¿no? Que no es, que las experiencias de una mujer Shuar no son las mismas que las experiencias de un hombre Shuar. Peor de un joven hombre Shuar, ¿no? Porque, o sea, hay una diferencia de edad, por ejemplo, entre las experiencias de Ronnie, un joven de 23, 25 años, con Elsa, que como Shuar, o mujer Shuar de 53 años, ya es madre de 5 hijos varones. Y además se identifica como una mujer luchadora en la defensa y permanencia. Entonces, fíjense también, o sea, parte de la identidad también es cómo nosotros nos identificamos a nosotros mismos, cómo nosotros nos em, adjetivamos a nosotros mismos. Además, menciona su familia, el hecho de que es una mujer indígena, vivió con sus padres, etcétera, ¿no? Y también nacionalista de tanto o sea, experiencias, ¿no es cierto?, que como mujer Shuar tiene y que cree que la determinan como una mujer Shuar y la construyen como una mujer Shuar. Y
otras experiencias que llama incluso de vinculación con la sociedad o experiencias más sociales, ¿no? Porque lo que yo entiendo entonces es que estas experiencias son como experiencias más individuales y estas son ya más sociales. Entonces, fíjense como también eh, la riqueza de experiencias que hace esta lista Elsa, ¿no? Ronnie de cierta forma nos ponía solo cuatro experiencias, entre ellas algunas muy importantes como la toma de la ayahuasca. Pero fíjense, Elsa, siendo madre, siendo mujer, de cierta forma lo que le toca a ella es en cambio todo esto, ¿no? Ella es la que elabora el ayampaco, ella es la que elabora la chicha de yuca y la chicha de chanta, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que los hombres no hacen. Limpia el huerto con cantos, plegarias, los anens, ¿no es cierto? Para que haya entonces, o sea, también la experiencia de incluso guardar y acumular estos cantos y transmitirlos a las niñas que vienen para que hagan lo mismo en sus propios huertos, ¿no? Aconsejar a los nuestros, ¿no? Con la guayusa. Preparar la comida típica, vestirse como hacían, o sea, eso implica elaborar también incluso la ropa, las artesanías, los adornos, elevar con cantos, o sea, entonces, mira, inhalar el tabaco, tomar la ayahuasca, esta era la única experiencia, fíjense, que tal vez que tenían en común, mientras que en cambio para Ronnie las experiencias eran más de estas de participaciones en estas fiestas que se llama la Elsa, ¿no? De la fiesta de la chonta, la fiesta del tomar tabaco, el tomar el natem, la fiesta de la culebra, la fiesta de la salsa. Estas ya son como más fiestas sociales de las que participan todos. Pero hay también estas otras experiencias individuales, que son las que realmente determinan, o sea, el hecho de que Elsa es mujer y es madre, además de Shuar, ¿no? Y obviamente de la misma forma podemos ver el deber de Ronnie, ¿no? Él como joven Shuar también es lo que hace, ¿no? Ir a las fiestas. Luego tenemos esta de, a ver, a la Saraí. Entonces está chévere el hecho de que, o sea, le hiciste como eh, arte, pues el estilo está como de arte urbano, está chévere en ese sentido. Un poco también como de anime, manga, incluso también en el estilo de las letras, de la composición. Am, si leemos, o sea, lo que estamos leyendo son como las experiencias sociales, ¿no? De las que Sarai ha participado y, y que le ayudan a construirse como una ecuatoriana mestiza, que es como ella lo dice, ¿no? Entonces, em, tiene distintas experiencias, incluso interculturales, se podría decir, ¿no? De participación tanto en el Inti Raymi como participación con la cultura Sachi, compartir una pamba mesa y algo tan mestizo como las fiestas del Chagra, las tradiciones de Palta. Entonces, o sea, entendiendo esta identidad ecuatoriana mestiza, no solamente como algo de sangre, sino sobre todo de experiencias, ¿no? Y eso está chévere también en este trabajo de Saraí. Como mestiza, ¿no? Eh, cuya experiencia es de cierta forma completamente distinta. Fíjense, es más como una constelación de experiencias que tal vez incluso no tendrían nada que ver. El Inti Raymi y los Áchilas no tienen nada que ver, ¿no? Entonces es como que se nota aquí la mezcla intercultural, ¿no? Lo que no sabría es saber, si es que esta expresión es de alegría o de susto. Bueno, pues, entonces, guambritos, con eso yo me despido. Les dejo, la actividad está en el ABA. Ya saben, cualquier pregunta, nos vemos mañana. Si es que tienen preguntas, o si no, ya saben a Luis, también le pueden hacer cualquier pregunta con respecto a la actividad. Están las fechas, están clarísimas. Y vamos a tener una segunda asamblea como la que tuvimos de la semana anterior, en 2 semanas. Entonces estarán pilas también súper bien de las fechas.
Y eso mashikuna, shuk punjakaman. Hasta otro día.